opinante, muy importante en ciertos temas. Y viene como anillo al dedo en este momento. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Tenemos bloqueo de carreteras, pero tenemos la última noticia, que es: se le va a impedir el ingreso a Evo y otros por la frontera peruana con Bolivia. Es el ingreso al Perú. Pero esa frontera no es solamente un puesto de control, ¿no? Es una frontera muy porosa. Es una frontera muy permeable que tiene varios puntos por los cuales se pasa sin migraciones. Sin migraciones. Hasta ahora siguen existiendo unos convoys de camiones que no son muy pequeños, ¿no? Que se llaman comúnmente las culebras. La culebra. Y a veces se han filmado trayectos o trayectorias de estos convoys, que son camiones que a veces, permitidos por la autoridad, entran con toda, digamos, claridad, y son trailers, ¿no? Que traen un montón de mercadería. De manera que haya pasado varios de estos señores bolivianos en camionetas por algún punto sin registro, no es ninguna sorpresa. No hay ninguna sorpresa, claro que sí. Bueno, pero me alegro que hayan tomado la decisión un poco tardía, pero... Un poco tardía, pero era necesaria. Importante. ¿No? Sí, además es una señal de que no pueden venir aquí a un país que no es el suyo a tratar de hacer lo que ellos en Bolivia de alguna manera están sufriendo. Sí. Porque ahora viene el separatismo en Santa Cruz. Bueno, esto es una cosa, es increíble eso. Bueno, hay dos Bolivias siempre, como se dice, ¿no? Y Santa Cruz explica el 45% del PBI de Bolivia. Es un poder económico espectacular. Entonces, no vayan a recibir su propia medicina. Otro país. Sí. Acaba de estar acá Cristian Salas, que ha sido procurador anticorrupción. Es el abogado del señor Latorre, que fue jefe de la DIN. Y él me ha leído un párrafo del documento que hizo Latorre, dirigió al presidente Castillo, en el cual le decía: está entrando Evo Morales, viene a hacer tal cosa, viene a hacer tal otra cosa, va a incentivar tales movimientos, etcétera, etcétera, etcétera. Esto se sabe hace tiempo. Claro, y por supuesto Castillo, por supuesto. Claro, es claro que Castillo no solamente no hacía caso de esos informes que le llegan diariamente, porque el presidente de la República tiene, a la hora que se despierta, una hoja de inteligencia, donde le dicen todo lo que está ocurriendo en el país y lo que puede significar una acción que comprometa, digamos, la gobernabilidad o la seguridad nacional. Es su obligación del sistema de inteligencia. Entonces el presidente, que obviamente tiene esa información confidencial, tiene que saber qué hacer con ella. Bueno, con el señor Castillo era un poco difícil el manejo de esos elementos. Pero además, si creía que... No olvidemos que la juramentación del señor Castillo se hizo uniformado de Evo Morales, ¿no? El famoso trajecito. Claro, entonces, ¿qué podíamos esperar que pase con ese informe de inteligencia? Y Castillo sentía o siente a Evo como una especie de patrono, es una especie de padrino, es una especie, ¿no? Claro. Como AMLO también, de alguna manera, ejerce una especie de paternidad moral. Una paternidad que tiene un peso muerto terrible, ¿no? Porque es una compañía que lo ha llevado a donde está. Ese es el problema. Pero en fin, vamos a ver cómo va a reaccionar ahora. Junto con esto tenemos otro tema que tiene que ver con el transporte, evidentemente, tú conoces perfectamente, es el bloqueo de carreteras. En el Perú es relativamente fácil bloquear una carretera, no necesitas 20.000 personas para hacerlo, ¿no? ¿Y cómo estás viendo este proceso de bloqueos de los últimos días, Chema, Enrique? Yo creo que asistimos a una versión moderna del senderismo. Yo le llamo el senderismo del siglo XXI. Sí, lo correcto. El senderismo en los años 80, que quienes tienen menos de 40 años no conocieron, que hizo estragos en el Perú, social, política, moralmente, delictivamente, ¿no? Tenía por objetivo la lucha armada, y con la lucha armada desde el campo hacia la ciudad, cercar la ciudad. Cuando Sendero fracasa en su intento de lograr tomar desde la contradicción supuesta en el campo las ciudades, porque los campesinos no los acompañan, y ahí están los ronderos, ahí están todos los autoconvocados que eran personas civiles que luchaban contra Sendero. Esa no era la Fuerza Armada, era la población que rechazaba. Y los comités de defensa. Los comités de autodefensa. Y para responder a eso, Sendero mató indiscriminadamente pueblos enteros. No hay ninguna entidad de derechos humanos que se haya preocupado de ver esos temas, ¿no? Los derechos humanos solo aparecen cuando las consecuencias de sus prédicas
que son pro violencia, pro caos, producen muertes en civiles que son generadas por el Estado defendiendo la democracia y la institucionalidad y en uso de sus atribuciones constitucionales. Evidentemente han habido abusos, pero esa no es la narrativa que no es la narrativa que se ha trasladado a las nuevas generaciones. No, claro. Entonces acá hay un problema serio. Se llegó a hablar hasta de genocidio, Sí, claro. Una barbaridad. Acá hay un problema serio del nivel del sistema educativo peruano. Los jóvenes peruanos tienen una idea de un senderismo casi idílico, ¿no? Que es una cosa criminal. Muy bien, eso fracasó. Y entonces me has hecho acordar este tema porque cuando fracasaron, ¿cómo hacemos para seguir teniendo importancia? ¿Cómo hacemos para seguir con nuestros métodos si ya no pudimos hacerlo en el campo? Vamos a la ciudad, porque los de la ciudad, y aquí hay que reconocer como autocrítica, en el Perú estamos tan desconectados físicamente unos de otros, que aquí, estando abajo, Lima está abajo, la capital de la República del Perú en el siglo XXI está abajo de Ayacucho, formalmente, ¿no? De toda la zona centro. Y arriba había otro Perú, ¿no? Y entonces ellos bajan y empiezan, recordarás, tumbando las torres famosas. Y las torres nos ponían en una evidencia de que había un problema aquí en la ciudad. Y empezamos a tomar conciencia del problema porque nos quedábamos sin luz, ¿no? Y luego bajaron ya a hacer sus atentados. Ese era el senderismo del siglo XX, que terminó fracasando y derrotado primero por la población y después por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Pero han quedado los senderistas. Algunos purgaron cárcel, ahora el Tribunal Constitucional acaba de sacar una disposición para que los que han purgado cárcel por terrorismo puedan ejercer derechos políticos, es un tema debatible, pero... Sí, es debatible porque ya cumplieron su sentencia, digamos. Sí, por ejemplo, una persona que ya cumplió su sentencia, pero que sigue creyendo en el senderismo, ¿puede ser maestro? Tremendo debate. Usted que me está viendo, usted que me está escuchando, ¿pondría a sus hijos a que un profesor le enseñe una ideología senderista, que es una ideología de destrucción sin ningún futuro? Entonces, el Estado tiene que defenderse. Muy bien, pero estos personajes que ahora están en universidades, en instituciones, algunos en altas posiciones institucionales, no han sido dirigentes senderistas, pero han estado muy cerca, ¿no? Con el gobierno de Castillo tuvieron acceso al poder. Entraron a todas las instituciones, al Congreso, por supuesto, pero están en todas las instituciones. Y entonces hemos tenido una infiltración del senderismo del siglo XXI que ya no tumba torres, ahora toma carreteras para responderte. Entonces, cuando tú ves a las personas que toman las carreteras, que son las que inician el proceso, tú ves que son personas organizadas, o sea, son personas que no van, ya vienen con sus llantas, ya vienen con su... Ahí en esa zona en Ica que se llama el Barrio Chino. Barrio Chino, el famoso sitio donde intercepta la carretera. Sí, que es hace tiempo. Es como un punto estratégico ahí. Hace tiempo, sí. Es como entre la avenida Bancay y el Jirón Miro Quesada. Ahí tiene que producirse de todas maneras un conflicto, porque es el único camino para llegar al Congreso sin tener que dar la vuelta por el Mercado Central, en fin, camino directo. Entonces, es un punto estratégico. Muy bien. En este contexto, bueno, estos senderistas del siglo XXI, además de tratar de dar prédicas que no funcionan, tienen pues el conocimiento como para entrar a ciertos lugares y bloquear, porque con una carretera no solo se bloquea el paso de los que quieren protestar, sino de los que no quieren protestar y quieren ir a trabajar o quieren irse a un hospital. Acaba de morir un niño. Acaba de morir un niño en Puno, ¿no? Sí. Justamente por el bloqueo, ¿no? Porque no pudo llegar para su tratamiento. No he escuchado a ninguna ONG, sí, ni a ninguna de los que siempre hablan de los derechos humanos hacer una sola protesta sobre este tema. O sea, es que tiene solo un lado el derecho humano, ¿no? Primero yo exacerbo los ánimos, prendo la pradera, luego dejo que la gente que tiene problemas, porque hay problemas, ¿no?, utilice esos caminos. Yo ya los he convencido de que ese es el camino, y al final, cuando se producen las circunstancias, a veces lamentablemente con muertos y fallecidos, no aparecen. El Estado tiene la culpa, la Fuerza Armada tiene la culpa, la Policía Nacional tiene la culpa, ¿no? Realmente esto hay que cambiarlo. Nosotros somos demócratas, no funciona aquí el abuso del poder, por supuesto, pero la Constitución claramente se defiende, sí, cuando la institucionalidad se ve amenazada, ¿no? Por ejemplo, los hechos que han ocurrido en Brasil. Claro, ¿no? Eso es una cosa así. Una cosa organizada, con buses, donde seguramente ya empezaremos a conocer
ha habido complicidad de autoridades en Brasilia Sin duda. para que puedan llegar hasta esos lugares. Ahora, claro, quien conoce Brasilia sabe que esto es perfectamente posible. Ah, no, pero que sí, yo contaba temprano esto. Sí. Yo estaba en Brasilia, ahí fui para la firma del Tratado de Paz. Claro. Es una ciudad rarísima, Sí. con unos accesos tremendos. En fin, supongo que ha cambiado, ¿no?, en todo este tiempo, pero en lo esencial sigue siendo la ciudad de la administración pública, del Congreso, del gobierno, embajadas, etcétera, etcétera. Fácil de llegar. ¿Ah? Claro, es decir, y donde todos están Fácil juntos. de llegar, todo está junto. Es decir, tú decides atacar eso y atacas a todo el Estado brasilero, en una. Exactamente. Como se dice, no tienen que darse la preocupación, vamos a este lado, este otro grupo por acá, no, los tienen todos juntos, Pero- porque fue una ciudad planificada para eso. Claro, pero eso ha sido organizado y seguramente ahora sabremos los detalles, porque evidentemente no importa quién esté en el poder, el asunto no podemos aceptar esto, No se de puede ningún aceptar, tipo. claro. Entonces, a mi juicio se están produciendo, Chema, unas situaciones muy particulares y a nivel mundial, De acuerdo. que consisten en que están en discusión los paradigmas en este momento. Y las extremas derechas, Brasil, y las extremas izquierdas, Perú, ¿no?, y otros lados, ¿no?, están haciendo de las suyas, Sí. porque en el centro, que es donde estamos la mayoría, Exactamente. no hay propuesta. Está yerto, está vacío, es un desierto. Es un desierto y es un Ese desierto es el muy problema, grave. y es un problema muy serio para porque la sociedad. en la vida, como en la política, no se pueden hacer políticas estables que funcionen en los extremos. No, Nunca jamás, ha sido jamás. posible. En los extremos se hacen las revoluciones. Se van las guerras civiles, Sí, además. pero Sí, al día siguiente de la Claro. guerra civil o de la revolución Sí. hay que gobernar. Así es. Y se gobierna al centro. Así es. Ese es Eso el tema. Déjame Claro que hacer sí. una pequeña pausa, por favor, Enrique, con tu venia. Con más de 35 años de trayectoria en Rocker, nos especializamos en la fabricación de productos farmacéuticos para la bioseguridad en las áreas más críticas de Hospital Evo y otros. Nos ha recordado lo porosas que son las fronteras peruanas, especialmente la que tenemos con Bolivia. Por supuesto está la frontera del desaguadero, que todos conocen, pero hay un montón de pasos francos o semifrancos, o semilegales, o tolerados. Y hay contrabando y hay una serie de cosas más. Luego nos ha estado explicando Enrique que el senderismo actual no es evidentemente el senderismo del siglo XX, de los 70 y tantos, del año 80, pero que sí hay comandos organizados por el senderismo o por los herederos de aquel senderismo que toman las carreteras y todo lo demás, que son efectivamente operaciones prácticamente bélicas. Y con financiamiento del narcotráfico y la minería ilegal. Exactamente. Es Porque la esto alianza tiene que una hay. base económica. Sí. Esta base económica es una base económica Y ilegal. la presencia de Evo Morales aquí no es gratuita. Ya. Porque Evo Morales, durante su gobierno, y uno de sus elementos básicos de su plataforma política es terminar con la erradicación de los cultivos de coca, es extender los cultivos de coca. Y en realidad lo que no se dice cuando hay un Evo Morales que está hablando supuestamente de la reivindicación aymara, es que quieren un corredor libre para el narcotráfico a ambos océanos. Y le falta pues el corredor hacia el Pacífico. Se está explotando o se quiere explotar el nacionalismo aymara, o la etnicidad aymara, o la cultura aymara, etcétera, etcétera. Tú conoces esto. ¿Qué éxito puede tener Evo o su gente en el Perú sobre este tema? Si los dejamos pueden tener Puede éxito. tener Sí, éxito. pero hay que defenderse. Y defenderse no significa salir a pelear. Eso es utilizar la Constitución, utilizar las leyes, porque estamos en un Estado de Derecho y no somos de los que usamos la Constitución solamente cuando nos conviene, ¿verdad? Porque ahora resulta que quienes querían cambiar la Constitución invocan la Constitución para poder Para todos. sustentarlo. El famoso artículo 117, Sí, Dios el famoso mío, que 117. defendía a Castillo como en un castigo inexpugnable por el 117. Que por cierto, ese sí sería un tema que durante este año habría que revisar. Hay que revisar. Para que no pase lo que pasó con Castillo, que fue un hecho inédito con un presidente en ejercicio que tenía evidentes indicios y más que indicios de corrupción y que tenía todo el control del poder. O sea, a ningún ciudadano común y corriente se le permite que si está investigado pueda tener manipulación de pruebas, de actores y menos control del presupuesto de quienes lo van a investigar. Absolutamente. El jefe de Estado, del jefe de Estado dependen los policías, depende el presupuesto del Ministerio Público, el presupuesto de los jueces. Era una cosa inconcebible, ¿no? Sí, yo creo que
podría tener éxito, pero creo que nosotros tenemos que trabajar. Mira, Chemo, yo creo que la coyuntura nos hace pensar mucho en la salida política. Aquí mismo hemos conversado varias veces, Castillo tiene que irse. Ok, ahora estamos en una transición, pero esa transición nos tiene que llevar en el camino, y esa debe ser la inteligencia de nosotros los peruanos, ¿no?, a encontrar qué nos ha llevado a estar en estos extremos, que no es un problema solo en Perú, está dándose en todo el mundo, claro. ¿no? Y lo que hay son evidentes problemas que no están solucionados. Un problema que no está solucionado es el problema que poco escucho tocar, la desintegración física del Perú. Okay. O sea, Perú es un país donde en pleno siglo XXI hay una provincia que se llama Purús, donde no se puede llegar a esa provincia ni por río, ni por tierra, ni por un avión más o menos mediano. Son pequeños aviones que hacen una labor humanitaria de vez en cuando. Por lo tanto, los peruanos de Purús, que son tan peruanos como nosotros, sí, tienen que mayor relación educativa, de salud con Brasil. Con Brasil. Había este famoso padre, este cura famoso, sí, que yo lo he entrevistado varias veces, que estaba luchando a brazo partido con los que decían carretera no, por defensa de la naturaleza. El otro no, el otro no. Entonces decía, pero póngase desde el punto de vista de esa gente. Cuando una persona dice enferma, ¿qué le vas a decir? ¿Que hay que defender el ambiente? Claro. ¿Y que guardar el equilibrio con no sé qué cosa de la naturaleza? Aquí viene la diferencia entre la academia, la ideología y la realidad. La realidad es que tengo una población que es tan peruana como tú, como yo, como todos los que estamos aquí, ¿no?, pero que no tiene derechos, no tiene acceso, no son ciudadanos. Porque el Estado tiene ahí unos compartimentos que no tienen conectividad, ¿no? Y entonces tienen que ir a atenderse en los hospitales o las postas de Brasil. Sus hijos estudian en los colegios de Brasil porque no hay forma de conectarse con el Perú. Ese es el Perú de hoy. Pero no estemos muy lejos. Solo te voy a hacer el ejemplo de Huancavelica. Si estamos en Lima, la ciudad capital, para ir a Huancavelica tenemos que irnos a Huancayo. Sí. En otras palabras, Lima está aquí, Huancavelica está acá, y nosotros hacemos una diagonal. Nos vamos hacia el noreste y de ahí bajamos hacia Huancavelica capital. Porque no podemos hacer esta vía, ¿no? Porque está la cordillera. Absolutamente. Okay. Si queremos irnos a Castrovirreina, que está un poquito más al sur, ya ese no es el camino. Nos tenemos que ir de Lima hasta Pisco, de Pisco subir por la Libertadores, Guaitará, llegar a la bella Guaitará, que es más ica que Huancavelica. Sí, que es baja, la parte baja de Huancavelica. Correcto. Y ahí hacemos excelente queso. Sí, sí, claro. Excelente queso. Y personas también muy simpáticas. Gente muy simpática. Que hacemos una izquierda ahí de la Libertadores y nos vamos hasta Castrovirreina por una vía bastante difícil. Muy difícil. ¿No? Hoy día también todavía difícil. Sí. A pesar de que si queremos irnos a Churcampa, que también es Huancavelica, ya la ruta es diferente. La otra hay que irnos hasta Ayacucho, correcto, ahí almorzamos, porque ya nos ha tomado un tiempo adecuado, y nos vamos a Huanta, una bella ciudad también. Bonito, y de Huanta a tiro de piedra está Churcampa. Sí. Ahora, si queremos irnos a Lircay y Yacobamba, que es la parte del valle, digamos, más rica de Huancavelica, que está al otro lado de la cordillera, otro camino. Nos tenemos que ir a Huancayo igual, pero en lugar de bajar a Huancavelica, nos vamos por el otro camino hacia el Lircay. Pregunta, ¿cómo Huancavelica no va a ser pobre? Sí, claro, evidentemente tiene si que los ser propios pobre. huancavelicanos no pueden comunicarse entre sí. Es de difícil acceso y hasta riesgoso. ¿Tú has viajado en ese trencito que había Huancayo-Huancavelica? Claro, el famoso tren macho, que sale cuando quiere y llega cuando puede. Me ha tocado viajar a mí en eso cuando yo era reportero en zonas bravas, pues. Huancavelica era una zona brava, una época. Ese tren es para un cuento de García Márquez, ¿no? O de Vargas Llosa, aunque Vargas Llosa no es mucho, más de García Márquez. Me ha tocado hacer esos viajes. Bueno, esto es el Perú todavía, ¿no? Entonces, si estamos en esa desintegración física, es que, ¿no? Bueno. Ahí está el tren. No, han puesto el trencito. Bueno, entonces imaginemos, Chema, que queremos hacer desde Palacio de Gobierno, desde el Congreso, una política para integrar a Huancavelica al Perú y a Purús al Perú. ¿Qué van a servir las leyes que se hacen en este momento? Las normas presupuestales. Si no hay conexión. Claro. Entonces, un primer tema para combatir la pobreza, que es la raíz de todo este malestar, no de los violentistas, porque la gente que sale a protestar, que no quiere violencia, pero sí reclama con justicia.
Ahora, los violentistas, por más que haya riqueza, van a seguir siendo violentistas. No, bueno, escuchemos lo que decía Chávez a su ministro, ¿no? Es una narrativa, es una ideología. Para quienes no lo han visto, ahí en las redes hay un video donde el exministro venezolano le pregunta al presidente Chávez y le dice: presidente, pero estas medidas que usted está tomando van a generar más pobreza. Entiende, le dice, el concepto de la revolución. Los pobres tienen que seguir porque ellos son los que votan por nosotros, ¿no? Y eso lo repite en otro discurso Petro, no sé si de candidato o antes de, pero lo repite. Es un video bien bonito, bien aleccionador. Y Petro dice: las clases medias son el problema, sí, claro, ¿no es cierto? Por eso tenemos que trabajar para los pobres. Y lo repite AMLO en México. Dice: nosotros trabajamos para los pobres porque los enemigos son la clase media. Es decir, si alguien tiene que salir de pobre para ser clase media, ¿no? Está contra el modelo revolucionario que habla de los pobres. Bueno, volviendo al punto de Perú, entonces, para combatir la pobreza ya no se puede pensar solamente en que haya crecimiento. Tiene que haber crecimiento, tiene que haber inversión, pero tenemos que resolver este problema que viene desde la colonia, Chema, porque las intendencias, los corregimientos dividieron al Perú en largo por ancho para solamente sacar los metales y llevarlos a la metrópoli, ¿no? Ese era el objetivo: oro, plata, rápido, sacarlos al puerto, listo, que se vayan vía Cartagena hasta Madrid o hasta España. Nosotros tenemos una realidad tridimensional y somos, por lo tanto, un país que tiene que usar esa geografía inteligentemente, seguir la cuenca, trabajar en regiones transversales, como sugería Pulgar Vidal, las 8 regiones de la Chala al nivel del mar hasta la Rupa Rupa o la Selva Baja al otro lado, pero pasando por todas las variantes que nos enseñó Pulgar Vidal, ¿no? Y eso, si lo hacemos inteligentemente, integra ya al peruano, al otro peruano. Porque hablamos mucho de la integración con el resto de América Latina. Pero hemos hecho una regionalización de escritorio. Hemos hecho una regionalización política. Mira, voy a decir algo. Yo participé en los 80 en la regionalización en el primer gobierno de García. Y esa fue una regionalización bien pensada. Eran 12 regiones transversales. Mal ejecutada. Tenía problemas por los cuales, por ejemplo, asambleas que se crearon, que crearon una especie de limas chiquititas. Ya, pero eso se podía corregir. Fujimori cometió el error no de corregir lo que había que corregir, sino para curar la enfermedad, liquidó todo y volvió al sistema de departamentos. Y durante Toledo, el Congreso de entonces decidió, para no quedarse en lo mismo, crear unas regiones, pero sobre la base de los mismos departamentos. Es decir, privilegiando el criterio largo por ancho, que no es una realidad. Si no tomas en cuenta el alto relieve, tomando el caso Huancavelica, sí, claro, por ejemplo, no funciona. El pobre va a seguir siendo pobre, porque yo soy el ministro de Vivienda y de Transportes. Yo no le puedo llevar agua potable a ese pobre que está en un centro poblado que tiene 300 personas. Primero, porque me cuesta carísimo llevarlo allí. No tengo ese dinero. Pero segundo, si dispusiera tenerlo, ¿no? Yo tendría que tener una logística increíble para poder atenderlo allí. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que poner en ciudades intermedias, no estoy inventando nada, esto lo han hecho otros países, ¿no? Por ejemplo, a 2.500 metros sobre el nivel del mar, ahí pongo todos los servicios. Estado subsidia al 100%, agua, desagüe, luz, energía, wifi, todo. Entonces, el pobre que está en la altura, que es el pobre de los pobres, ¿no? Ese baja a comer, baja a educarse, baja a atenderse a la salud en la ciudad intermedia. Y vuelve a su chacra de día para trabajarla. Pero ya no está en la pobreza. Ya lo saco de la pobreza. Y junto con sacarlo de la pobreza le doy elementos para su propio crecimiento personal que van a hacerlo conocer el mundo y que van a evitar que siga estas consignas que hoy vemos. Entonces, para mí, este cambio en lo que yo llamo gestión territorial del Perú es fundamental. No lo escucho en el debate. Y para mí ese tema es clave, pero claro, es un tema que no se puede trabajar en transición. Mi impresión es que no se quiere chocar con las clases políticas de las provincias, sino que se prefiere tenerlos de tu lado, hacer alianzas con ellos. Hay una recaciquización de la política peruana. Claro, y entonces... Con la banda presidencial de gobernador, con la banda... Claro. No presidencial. Felizmente les quitaron el nombre de presidente regional, porque había el presidente, el vicepresidente, la primera dama regional, era una cosa increíble. Bueno, por supuesto tienes toda la parafernalia, el himno, la bandera y todo lo demás. Pero al mismo tiempo el corte transversal, Chema, permite conectar productivamente. Hay estudios de Richard Webb que demuestran que, contrariamente a lo que algunos dicen, pocos realmente dicen, pero se ganó en productividad y se ganó en mejora en el nivel de vida del campesino pobre solamente con el acceso al teléfono.
Claro. El acceso al teléfono les cambió la vida a millones en el Perú. Hoy día, por cierto, somos 33 millones y algo más, sí. 30 aquí, 3 afuera, más o menos, ¿no? Sí, ¿sabes cuántos celulares activos hay? Sí. 43 claro, millones. Así es. O sea que en realidad, si algo utilizamos, pero todos, es el teléfono. Absolutamente. Entonces yo propongo que el teléfono se convierta en un instrumento de política pública. Absolutamente. A través del teléfono la educación, a través del teléfono la telesalud, a través del teléfono hacer política también, porque política también es docencia, ¿no? Pero eso requiere una cuestión que el Ministerio de Transportes hace 11 años no quiere tomar, o por lo menos no lo ha tomado firmemente. Hay que producir el apagón analógico en la televisión. Ir hacia la digitalización 100% y en el espacio que deja la analogía que hoy se transmite también, ¿no? Generar educación para todo el Perú, generar salud para todo el Perú, generar prevención de riesgo de desastre para todo el Perú, generar avisos, alertas de sismos y de tsunamis para todo el Perú, o de lluvias, ¿no? ¿Y esto es posible? Claro que es posible. Yo lo he visto en Japón. O sea, funciona perfectamente y solamente es una decisión del gobierno. He visto ya que empieza una propaganda tibia acerca de un posible apagón digital analógico pronto. Sí. Qué bueno. ¿Quién ha dicho eso, perdón? He visto en alguna publicidad, del MTC, que te dicen, su televisión, ponga su antenita de conejo, así la llamamos antes, ¿no? La antenita de conejo, y va a haber una señal. Tú sabes que la señal de la antena de conejo es una señal más nítida en píxeles que la señal del cable. Es recontra nítida. Esa es la verdadera señal digital japonesa, tecnología japonesa que tenemos. Entonces, cuando se produzca el apagón, todos vamos a mirar esa señal. Y el que tiene que son pocos, que todavía mantiene un televisor de estos de anchos, ¿no? De tubos, ¿no? Que no es de los planos. Bueno, con un adaptador, un decodificador que vale $10, que se lo puede subsidiar, puede seguir viendo televisión. Pero el grueso ya tenemos televisión digital. Entonces, lo importante democráticamente es que este espacio va a ser una revolución. Porque los japoneses que han hecho ahí, ellos 2 minutos antes del temblor o terremoto, te avisan al celular. Aquí va a haber un temblor, haga lo que tenga que hacer, ¿no? Y del tsunami 20 minutos antes. Ya lo hacen ahora. Pero también hacen políticas educativas, políticas de salud. Y entonces esto genera, claro, va a ser una revolución para los medios de comunicación, tú eres un comunicador, porque van a necesitar más contenidos. Porque las horas punta van a cambiar. Ya no van a ser tempranito y en la noche cuando estamos en casa. Bueno, pero fíjate, ya los medios de comunicación están revolucionados desde hace 2 décadas por lo menos, ¿eh? Sí. Y los cambios demoran cada vez menos. Cada vez menos. O sea, la tecnología hace la cultura, no es al revés. Eso es lo que nos ha pasado a todos los comunicadores. Nos hemos tenido que poner moscas, todos. Porque si no, se acabó. Sí. Eres obsoleto. Tienes que competir en todo lo que es las redes sociales, internet, etcétera. Sí. Comprenderás que eso para mí hace 20 años era todavía una utopía. Y después la realidad fue terrible. Así es. Déjame una pequeña... Ya tengo que pedirlo al ingeniero, al doctor. Pero muy rápido. Enrique, una última pregunta. ¿Qué vas a hacer de tu vida? No estás en política. No estoy en este momento en política, aunque eso es una palabra sí, que... Estás y no estás. Sí, porque... No estás en el partido. No estoy. ¿Ni vas a volver a estar en el partido? No. Estoy disfrutando de mi independencia, pero fiel a mis convicciones. Tengo un canal YouTube que publica todos los días información y opinión. Y bueno, también me he hecho una reingeniería. Todos tenemos que hacerlo en esta época. Estoy dedicado a mis tareas académicas. Estoy en la Universidad de San Marcos, dirigiendo la unidad de posgrado allí, y estoy muy contento porque si algo no he dejado de hacer, es mi tarea de maestro. Enrique Cornejo Ramírez, señoras y señores, ¿te veré en alguna fórmula congresal, presidencial o algo el 2024? No, pero sí me vas a ver hablando mucho de la nueva agenda que necesita el Perú. Eso me parece muy importante. Creo que discutir eso me parece importantísimo. Creo que es una obligación de nuestra generación. Porque de lo contrario, el post-castillismo puede ser infernal. Si no pensamos en eso. Si solamente hacemos elecciones y no cambiamos nada, entonces mi aporte quiero que sea por el lado de las propuestas. Tiene que ser. Y a ver si Purús se puede comunicar de una buena vez. Y si Huancavelica la podemos interconectar. Dios mío, hace años que no voy a Huancavelica. Sí. Wow.
Tú sabes Gracias. que Antonio Brac, con quien coincidíamos, Sí, claro, el primer yo ministro del estaba Ambiente, un sabio, ya falleció lamentablemente, Un genio. nos sentábamos juntos en el Consejo de Ministros, era muy bromista. Sí. Pero en una de esas conversaciones de no vinculadas a la broma, me dice ahí Enrique, ¿tú sabes cuál es la región del Perú que mejor futuro tiene? No le dije cuál. Huancavelica, me dijo. ¿Y por qué le digo si es una de las más pobres? Será. Precisamente por eso. Me dijo, es como el África. El África de tan pobre que es, Ya no hoy día puede se ser convierte más pobre. en el territorio que todos quieren, porque verdad. ahí van a necesitar agua, van a necesitar Es verdad, y eso está terreno. pasando con África. Y Huancavelica Lo he visto, tiene ¿no? esa característica. Así que, digamos, hay esperanza. Enrique, muchas gracias por la visita. Seguimos en contacto. Atención, señoras Gracias, y señores. Momento de invitarte a que descubras el placer de un café recién molido con Yura.